Estamos aquí en los estudios en estos instantes con el doctor Hernán de la Fuentes, quien es abogado constitucionalista, y estoy revisando la Constitución si exactamente existe algún asidero dentro de la cuestión de confianza en los extremos planteados por el presidente Martín Vizcarra hace un par de noches, cuando él menciona que básicamente lo que se pretende es la aprobación de las reformas políticas sin que se desnaturalicen, sin que cambien su esencia. Y uno puede interpretar eso, doctor de la Fuente, buenos días, bienvenido a Mañanas Informativas, uno se puede interpretar como una imposición. Te mando el proyecto, debate sí, pero no me modifiques nada. Lo que te estoy mandando, eso tienes que aprobarlo. Si tú me cambias un renglón, un párrafo, una línea, simplemente estás cambiando todo el sentido. Hay que entender y comprender que los congresistas no tienen mandato imperativo. Lo que propone el presidente de la República es que no se mueva, ¿no?, una sola coma, ¿no?, de los proyectos que ha remitido, y eso no se le puede imponer al Congreso de la República, porque si no, ya no cabría que haya debate. Simplemente se tiene que aprobar sí o sí. Entonces aquí lo que tiene que hacer el Congreso, ¿no?, es defender con toda contundencia su autonomía e independencia, pero también su dignidad. Pero si hablamos de dignidad, la población en general se siente mellada en su dignidad cuando ve este Congreso que ya no lo representa por las decisiones nefastas que muchas veces toman, cuando terminan muchas veces blindando y protegiendo a políticos o a corruptos, a investigados, tengan o no tengan razón. Ayer, el doctor Hamilton Castro, fiscal provincial, informó a la ciudadanía que se había recuperado $1,000,000 y pico de la cuenta de uno de los hijos del almirante Ibárcena. Muy bien. El almirante Ibárcena ejerció su función también gracias a un autogolpe, o sea, a una disolución del Congreso que prometía precisamente, ¿no?, dejar de lado todas las corruptelas que había en el sistema político. Los cambios que en estos momentos promete Martín Vizcarra. Lo mismo, es prácticamente un calco, así que por eso hay que tener mucho cuidado en que nos sorprendan. Ya nos sorprendieron la vez pasada con un cuento chino, no nos vayan a sorprender ahora con un cuento moqueguano. Cuidado. Entonces, el Congreso tiene sus procedimientos y se rige bajo los parámetros de la Constitución Política del Estado y su reglamento. En tal sentido, da mucho lugar esto a veces a diversas interpretaciones cuando actúa el Congreso, pero en democracia tenemos un valor muy importante, que es la tolerancia. Claro, pero en esas condiciones, por ejemplo, ¿cómo tratar políticamente y sin salir de la Constitución con un Congreso que en la práctica está de espaldas a todo el pueblo? La gente pide lucha contra la corrupción y tú ves cómo el Congreso termina blindando y protegiendo a muchos corruptos, incluso dentro de sus propios partidarios, integrantes de sus bancadas, congresistas sentenciados que no son puestos en la mano de la justicia por las irregularidades que ellos mismos vienen generando. ¿Cómo lidiar desde el Ejecutivo con un Congreso que se comporta de esa manera? El Congreso lamentablemente está deslegitimado hace muy buen tiempo. Cuando renunció PPK, yo proponía que vayamos, por el bien del país, por la estabilidad del país, a un nuevo proceso electoral. Nos íbamos a demorar, ¿qué era lo conveniente? Claro, a un nuevo proceso electoral del Ejecutivo y Legislativo. Claro, general. Totalmente. Con el parangón que se vayan todos. Exactamente. Íbamos a perder 6 meses. Pero ya estuviésemos en estos momentos estables políticamente. No se hizo eso, no hemos estado estables desde que ingresó Vizcarra. Porque había también un Congreso que aparentemente en un principio apoyaba a Vizcarra y después de un momento a otro dejó de apoyarlo. Las razones no las sé, pero lo cierto es que dejó de apoyarlo, cambió su direccionalidad, que es el Congreso. Entonces, eso era creo que era lo más conveniente, aunque parecería en un primer momento insensato, creo que eso era lo más conveniente. Ahora ya estamos en una situación en que no sabemos qué es lo que va a pasar. Efectivamente, el Congreso muchas veces puede actuar mal, como también el Ejecutivo puede actuar mal. Entonces, lo que tenemos aquí es que buscar a estas alturas, ya que vamos a entrar al Bicentenario, tratar de entendernos medianamente. Y si no podemos entendernos, muy bien, que se sacrifique el Congreso, pero también que se sacrifique el señor Vizcarra.
vayamos a elecciones. Que particularmente soy de esa idea. Vayamos que a tendría que elecciones. haber elecciones generales por la crisis, el nivel de confrontación político-social que se vive en el país y que no nos está haciendo nada. Que recorte su mandato el señor Vizcarra y que recorte su mandato también el Congreso de la República. Sin embargo, estamos próximos a ver una sesión del Pleno, un pleno extraordinario el próximo martes a las 4, martes 4 de junio, donde se podría definir finalmente si le dan la confianza al gabinete ministerial por estas reformas políticas. Y sobre eso le quiero preguntar en estos momentos. Dice el artículo 133, porque hay mucha discrepancia respecto a esto, porque hay quienes señalan que los argumentos legales, constitucionales planteados por el Ejecutivo no tienen mayor valor legal. No cuajan dentro de la misma Constitución a la cual apela Martín Vizcarra como presidente del país. Dice el artículo 133, el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, si es censurado, si renuncia, es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Pero es válida que la cuestión de confianza se plantee por decisiones netamente políticas, de reforma políticas que no van a revertir efectos hasta de aquí una próxima legislatura. ¿Es válida la sustentación? Ese es un tema de interpretación, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hay un tema que creo que debe entenderse y comprenderse, y no es una leyada o una interpretación auténtica. Promulgación de ley que posibilita la formalización. El presidente de la República puede observar las leyes, o sea, las modificaciones constitucionales, y el presidente de la República no puede modificarlas. ¿Interferir durante su debate? No puede. Porque lo que él está haciendo es eso. Exactamente. Entonces aquí hay un tema claro. Se le está diciendo al Congreso de la República, por ejemplo, modifícame el artículo, o reforma el artículo 34 de la Constitución. ¿Lo reformas? Conforme yo te digo, porque si no, te vas. Eso es una propuesta, por favor, esa es una imposición y una amenaza clara y rotunda. Entonces, no podemos nosotros, o sea, el Congreso de la República no puede aceptar esa imposición. O sea, el presidente de la República puede decir, señores, esta es una propuesta de reforma constitucional que yo estoy realizando, discútanla, debátanla, y si ustedes tienen a bien, apruébenla. Y por último, si finalmente termina aprobándose la norma, el presidente tiene la potestad para observarla en cuanto sea aprobada. A ver, ahí es donde viene la discusión. Es una norma constitucional. Y que no puede ser observada por el presidente de la República. Y por eso él se siente atado de pies y manos en querer intervenir durante el debate. Claro, ¿por qué no lo puede observar el presidente de la República? Porque cuando se modifica la Constitución, el Congreso de la República actúa como una suerte de asamblea constituyente. Entonces, al actuar en una suerte de asamblea constituyente, ya no puede pues esto ser observado por el presidente de la República, porque se ha modificado la Constitución Política. Le retiro la pregunta al autor de la fuente. ¿Se puede plantear cuestión de confianza por reformas políticas que está haciendo en estos momentos, impulsando el Ejecutivo? A mí me parece que en este caso ya es un exceso. A mí me parece que esto es ¿Bajo qué condiciones? Bueno, el argumento que tiene el Ejecutivo es que son políticas generales de gobierno en el marco de la lucha contra la corrupción, y por eso sí se valida la cuestión de confianza. Es la lucha contra la corrupción, muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, que están realizando propuestas políticas, o sea, en las cuales ellos quieren reformar la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado es una norma genérica que da parámetros para que se puedan desarrollar otras leyes en base a esa Constitución, sin desnaturalizar lo que dice la Constitución Política del Estado. Aquí, por ejemplo, una política, ¿qué tiene que ver, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver con la corrupción? Paridad entre hombre y mujer. O sea, paridad de candidatos hombres, paridad de candidatos mujeres, desaparecen pues los robos en las calles.
Desaparece, por ejemplo, en este caso, la corrupción de los que ejercen el poder. En ese mismo contexto, ¿qué tendría que ver el tema de la intervención en los partidos políticos para elecciones primarias? Que si no llega un número determinado de votos en elecciones internas, simplemente pierde su vigencia como partido político. Porque hay mucha gente, y acá hay un tema, hay mucha gente que no necesariamente puede ser muy popular, pero puede ser una persona proba. Entonces eso no tiene absolutamente nada que ver con que se va a desaparecer la corrupción en la actividad política. A mí me preocupa algo más, doctor de la Fuentes. Sí. Me preocupa, más allá de lo que pueda estar haciendo el Ejecutivo, más allá de lo del Congreso, me preocupa el común denominador del peruano de a pie en el país, que considera, esto es más o menos como que el fin justifica los medios. No importa cómo, aunque pisotees la Constitución, aunque vulneres la facultad que tiene un poder del Estado como legislativo, aunque lo pisotees, aunque quieras imponer tus decisiones políticas, no importa. Lo que importa es que se cierre el Parlamento. Y estamos alentando, legalizando con nuestra actitud, no legalizando, legitimando con nuestra actitud lo que yo considero particularmente una atrocidad constitucional que está haciendo el presidente Martín Vizcarra, porque lo que está haciendo es imponer, apruébame la reforma como te la doy, si tú me cambias una línea, cuestión de confianza y te cierro. Están imponiendo y están quitándole, restándole las facultades al Congreso, por más nefasto que sea este Congreso. Él está restando sus facultades de debatir, promulgar, derogar, modificar normas en el país. El problema que nosotros tenemos con los ciudadanos de a pie es que lamentablemente desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista constitucional, no hemos sido bien formados desde el colegio. Esa es la verdad. O sea, se considera al Parlamento, ¿no?, un ente innecesario. La gente no entiende y no comprende lo que es el debate parlamentario. ¿Por qué? Porque no ha sido formada la gente para eso. No, pero además con la experiencia que tienen con cada congreso que pasa por el país, sí, ¿quién lo va a entender? Pero es que ahí viene el tema. No se entiende que el Congreso de la República es un ente colegiado. Y no se entiende también que quienes eligen a los congresistas son precisamente los propios ciudadanos. Definitivamente, lo presentan los partidos políticos, pero lo eligen los ciudadanos. Y ciudadanos que luego se terminan arrepintiendo. Y se terminan arrepintiendo, pero también hay que entender que así como hay buenos y malos congresistas, hay también buenos y malos ciudadanos. Entonces, aquí viene un tema que a la gente, o sea, ya no a los de mi generación, de ninguna manera, sino a las próximas generaciones, hay que enseñarles desde el colegio la importancia que tienen los poderes del Estado, para que ya cuando ellos ejerzan la ciudadanía tengan al menos una idea cabal de que para qué sirve cada poder del Estado. Sí, pero en estas condiciones, por ejemplo, políticamente, ¿qué tendría que suceder con el Congreso? Si yo le plantearía, usted es abogado constitucionalista, si yo le plantearía el hipotético caso de que se tenga que tomar una decisión sobre el Congreso, sobre el cierre del Parlamento, como es el clamor de gran parte del país, ¿hay alguna salida constitucional para ello? Yo creo que si el señor Vizcarra cree en que debemos llegar estables al Bicentenario, no para celebrar el Bicentenario, porque creo que no tenemos nada que celebrar en estas alturas, sino al menos para conmemorar el Bicentenario de una manera ecuánime, tranquila y coherente y sin desprestigiarnos ante la comunidad internacional, ¿correcto? Yo creo que lo que se tiene que hacer aquí es decir, me sacrifico en aras del país. Yo puedo ser un elemento en este momento quizás desestabilizador, aunque no lo haya querido ser, pero se va el Congreso, me voy yo. ¿Tendría que cerrar el Parlamento y también convocar elecciones generales? Inmediatamente. ¿Tiene esa facultad constitucional? Tiene que darse en este caso un acuerdo constitucional.
con el Congreso. Con el Congreso de la República. Pero el Congreso no quiere irse. No, sí se va a tener que ir No, pero no quiere irse el Congreso quiere quedarse. Si el Congreso no quiere irse, si el Congreso quiere quedarse, lamentablemente no se puede dar esa situación. Entonces, ahí sí cabría la posibilidad pues de la disolución del Congreso a través de la normativa constitucional, no de otra manera, porque de otra manera es un golpe de Estado. Hay que tener también cuidado que en estas circunstancias también el Congreso podría ir al Tribunal Constitucional y decir un momentito, a ver, el presidente de la República es competente para requerirme estas reformas bajo este apercibimiento que me está dando. Y si el Tribunal Constitucional dice que el presidente de la República no es competente para ello, ¿qué pasaría? ¿Retrocederíamos? ¿Se vuelve a instalar el Congreso? Mucho cuidado. Bien, doctor de la Fuentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la amabilidad de invitarme. Gracias por la ayuda, el análisis constitucional que nos permite conocer para que de esa forma sepamos más a ciencia cierta qué es lo que legalmente está sucediendo dentro de nuestro país en este momento, más allá de las pullas políticas que puede existir entre uno y otro lado. Muchísimas gracias una vez más. Gracias. Vamos a la pausa y al regresar estaremos con la siguiente información. Atención.